Yo no le escribí. Bueno, chicos, ¿cómo les fue? Estaba preguntando a los otros equipos que cómo les fue con el trabajo, las revisiones, ¿todo bien? ¿Todo right? Sí, todo bien. Listo. Esta semana tenemos un tema muy bacano, muy chévere, a mí me gusta mucho, que se llama conflictos globales. ¿Qué son para ustedes conflictos globales? ¿Qué les suena a eso? Es lo que internamente cada país. Internamente, por ejemplo. Pues, digamos, pues, la guerra, pues, digamos, en los países como Pakistán, pues, O sea, tú piensas en guerras. pues no en guerra, sino que, pues, o sea, que puede haber cualquier tipo pues, de problema, ya sea de guerras, internamente políticos, culturales, pues, sí. ¿Y ustedes, por allí, las chicas? También Alejandra y Sebas. Las potencias que tenemos. Por ejemplo. Bueno, por ejemplo, lo de Rusia con Ucrania, usted nos decía que pues, hay algunos países, o la mayoría de países, no les conviene entrar ahí. Eso podría ser una consecuencia. Sí. ¿Y por allí? Yo creo asuntos que involucran a varios países o a un solo país, pero se vuelve tema como de transversal, pero hay países alrededor del conflicto que se puede estar produciendo también en un país. Ajá. ¿Y qué dicen por acá los chicos? María José, Daniela, Camila. ¿Cuál era la pregunta, Ferri? ¿Qué es para ti un conflicto global? ¿A qué te suena como esa frase, esa definición? Es como una situación que afecta a varios países, o pues y varias personas en general. Sí, van bien. Todos han dicho cosas que son un conflicto global. Un conflicto global es una situación, una problemática que sucede o afecta a todo el mundo, ¿cierto? Hay dos tipos, o no dos tipos, sino que hay diferentes tipos de conflictos. Por ejemplo, ¿qué problemática escogieron ustedes? La desescolarización en Marruecos de los niños. La desescolarización es un conflicto, es un problema que pasa en otras partes del mundo, pasa en muchas partes del mundo, afecta a muchos niños alrededor del mundo. Eso es un conflicto global. Una problemática que no solo pasa en Marruecos, sino que se repite y se repite en otros lugares del mundo. Entonces es una problemática que globalmente afecta a la humanidad, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes, las emisiones de CO2, la contaminación en el aire en Vietnam, ¿cierto? Entonces, otro problema que pasa en muchas partes alrededor del mundo, que en todo el mundo, en todas las ciudades, no, pero pasa en diferentes partes alrededor del mundo, sí, y nos afecta a todos como humanidad, sí, esa problemática nos afecta a todos como humanidad, la misma problemática de ellos. El equipo que tiene lo de las mujeres, a no sé si es por la noche, pero bueno, hay un equipo de por la noche que tiene el acceso a la educación de las mujeres en Afganistán, no pueden acceder. La problemática de las mujeres, de la equidad de género, es un conflicto global. ¿Por qué? Porque es una problemática que ocurre alrededor del mundo de muchas maneras. O sea, varía, va cambiando, como que muta, no es igual acá. Por ejemplo, los temas de equidad de género en Colombia no son igual que los de equidad de género en Afganistán. Y no son igual que los de equidad de género en Austria. Hay un equipo que tiene un caso con Austria que es la equidad de género, pero como a nivel laboral.
en la parte como de las grandes esferas, las mujeres no pueden acceder. ¿Cierto? Son situaciones muy distintas, pero es un conflicto en general que pasa alrededor del mundo. Ese es un tipo de conflicto global, o sea, las problemáticas que afectan a varios países al mismo tiempo. Hay otro tipo de conflicto global, que era lo que estaba diciendo más Juan Sebastián, que se refiere más a cuando hay guerras, cuando hay conflictos armados en el mundo por alguna razón. En este momento en el mundo hay muchos conflictos armados, hay guerras por muchas partes del mundo. Lo que pasa es que la más sonada es la de Rusia y Ucrania, porque es la que más, ¿por qué creen que esa es la que más suena y no por ejemplo, una que hay en Armenia? Cerquítica de la de Rusia y Ucrania y nadie le presta atención a la guerra. Pues no, que pues, sea esa guerra, todo lo que pueda implicar en el mundo. Para el mundo. ¿Por qué más? ¿Dónde queda Armenia? Un país, Armenia, no allí pues Quindío. ¿Cómo? Es Asia. Ajá. Ahí en Europa. Es como de los países, la cortina de hierro también. ¿Por qué pasa eso? Pues porque porque es un conflicto entre países desarrollados, un conflicto entre países que están como Rusia contra la OTAN, ¿cierto? O sea, es un conflicto entre duros. Si fuera por allá otro paísito en África, nadie le voltea a ver esas guerras, nadie le importa, en África viven en propias guerras, todo el tiempo están en guerra. Y si lo resuelven y la ONU interviene, pero pues por allá como, es como aquí en la ciudad, como cuando uno dice, es que están peleando unas familias muy poderosas de la ciudad. Entonces ahí eso llama la atención y todo el mundo presta atención. Pero si es que hay una banda delincuencial por allá en el Popular, no sé qué, nadie le para bolas, es que por allá le mantienen matando. Es lo mismo, es lo mismo. Entonces África vive llena de guerras, pero nadie le presta atención. Entonces, esos son los dos tipos de conflictos. Entonces, está los que son problemáticas que aquejan a todo el mundo, y el otro que son guerras alrededor del mundo. Entonces, hoy vamos a hablar de los que son problemáticas. ¿Qué hay para esta semana? Esta semana tienen la entrega del capítulo 2, que la semana pasada expliqué en qué consistía la entrega. Las correcciones al capítulo 1 les van a servir para hacer el capítulo 2, pero en general a todos creo que les fue bien, no hubo como grandes así correcciones, no. Aparece lo del 9. ¿Lo de qué? Por ejemplo, la nota sobre el 9 es que ¿Por qué? no sobre el 5. Sobre el 9. Pues también nos pareció así. Profe, sí, a nosotros también, pues no sobre 5, sino como sobre 9.50 y algo. No les que 7,62, acá no 7,6. Pero no sabemos dónde dice. Ahorita miro, muy raro. Bueno, entonces esta semana entrega el capítulo 2, que ahí tienen que hablar de los tipos de negociación y tienen que hacer una relación con los conflictos globales, pero eso lo vemos luego en la semana. Además de ver conflictos globales esta semana, vamos a ver agentes globales también y soluciones. Y este es el material ABA, es todo lo que está en el OVA 3. El OVA 3 es la semana de conflictos globales, para que le den una miradita. Entonces, vamos a ver un video. Es muy interesante, prestenle atención. Se llama Los 6 problemas del siglo XXI. Lo que va a mostrar este chico aquí, que es un youtuber que me parece muy interesante, es un argentino que explica como las problemáticas del mundo. Él aquí va a hablar de 6 problemas que tenemos ahora en el siglo XXI y no quiere decir que esos sean los únicos problemas que tenemos muchos, pero estos son unos como los que más a él le parecen significativos. Una miradita. A diario, la televisión e internet nos devuelven imágenes de largas filas de personas buscando empleo en todo el mundo.
de tornados, huracanes, sequías e inundaciones producto del cambio climático, de autopistas flanqueadas a un costado por grandes edificios vidriados y lujosos y al otro lado por villas de emergencias, de hospitales privados que parecen hoteles 5 estrellas y de hospitales públicos que se caen a pedazos, de especuladores financieros enloquecidos frente a pantallas cada vez más grandes y de trabajadores empobrecidos después de 10 horas de labor. Nos enfrentamos como sociedad global a desafíos enormes, como la desocupación estructural, las desigualdades económicas, el cambio climático o también la falta de ética y de moralidad de muchas personas que tienen que tomar decisiones por todos nosotros. La magnitud de esos cambios es difícil de dimensionarlo, pero quizás sea un buen momento para que pensemos qué tipo de sociedad queremos y nos preguntemos si estamos construyendo la economía necesaria para lograrlo. El mundo ha estado permanentemente tensionado por distintos tipos de intereses. No es que el mundo de ayer era un paraíso sin problemas y mucho mejor al de hoy. Sin embargo, entre el final de la Segunda Guerra Mundial y mediados de la década de 1970 se produjeron fuertes avances que permitieron a buena parte de la población mundial mejorar su calidad de vida. Al menos en gran parte de los países de Occidente se logró un periodo de crecimiento con pleno empleo, donde aumentó la protección social a cargo del Estado y se universalizaron servicios básicos como la educación y la salud que le permitieron a muchas personas ascender socialmente. Mejoró el poder adquisitivo de los salarios, se redujo la desigualdad y también la pobreza. Pero algo ocurrió hace unos 45 años cuando Margaret Thatcher y Ronald Reagan llegaron al poder. Cualquier sentido de la equidad en la economía fue reemplazado por la avaricia descontrolada de unos pocos. Se fue creando una sociedad donde el materialismo se impone al compromiso moral, donde el rápido crecimiento económico que hemos logrado en estos años no es sostenible ni desde lo ambiental ni desde lo social, donde hemos dejado de actuar de manera conjunta para resolver nuestras necesidades colectivas, precisamente porque el individualismo ha erosionado el sentido de lo social, donde las divisiones son cada vez más profundas y amenazan con destruir nuestra cohesión. Una sociedad que, al gravar con menos impuestos a los frutos de especulación financiera que al trabajo, está demostrando que valora mucho más la actitud especulativa que la actitud productiva. Los problemas que tenemos planteados como humanidad suponen algo más que pequeños ajustes. Hoy nos enfrentamos a por lo menos 6 retos sociales y económicos. Y aunque algunos y algunas prefieren mirar para el otro lado, hacer de cuenta de que no existen o dejar que otros los resuelvan, lo cierto es que por la magnitud de estos desafíos, al menos es necesario que todos prefieren mirar para el otro lado, hacer de cuenta de que no existen. Miren pues, esos son los 6 retos de los que él va a hablar. Dice que es la desigualdad, la desocupación, el calentamiento climático, o el cambio, lo que pasa es que es cambio climático, pero en realidad es calentamiento. Precariedad laboral, estabilidad económica y el estado del siglo XXI. O sea, los estados que tenemos ahora, si sí son suficientes para lo que necesitamos. ¿Qué es la desigualdad, muchachos? ¿Qué es eso? ¿A qué le suena desigualdad? Es una palabra tan ambigua y la usan tanto de tantas maneras que hay que entender ese concepto. Se refiere a la diferencia entre los estratos económicos. Para ti es un tema de estratificación. ¿Y las diferencias entre qué? ¿Qué entre los estratos? Los ricos y los pobres. ¿Cuánto gana? No lo voy a poner, no me voy a ir a la pobreza de por ejemplo, de un vendedor informal en el centro de frutas. No me voy a ir hasta tan abajo. Voy a meterme dentro del sector formal del empleo. ¿Cuánto gana un auxiliar administrativo en un banco? ¿Cuánto gana? Pues, Sí, esas personas que son como secretarias, pues, o auxiliares administrativos en los bancos.
Un cajero de un banco. Mínimo, un poquitín más. Por ahí 1.500.000 con todas las prestaciones. Me imagino yo no sé, yo creo que eso gana. Listo. Entonces, 1.500.000, entonces la persona. Como le hacen deducciones de seguridad social, entonces le llega por ahí 1.350.000, 1.380.000. Y entonces cada quincena le pagan. Entonces la quincena del 30 le llega a 700 y pico de 1.000 pesos. ¿Cierto? Y la del 15 igual. Y con eso tiene que vivir. No sabemos dónde vive, dónde merca, si paga arriendo, si tiene hijos. No sabemos. Listo. ¿Cuánto le gana Giovanni Moreno, el futbolista? Que vive acá. Vive aquí en Medellín. Ya lo vive aquí. ¿Cuánto? 300, más de 300. ¿Cuánto? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto le gana Giovanni Moreno, muchachos? Le compra 1.000 millones. Se gana 1.200 millones de pesos al mes. Al mes. Yo con un salario de ese señor, solo uno, ya. No vuelvo a darles clase. Mentiras, de pronto sí. Pero primero me voy a pasear. Sí, ya. Entonces, en Japón, el salario más bajo, voy a poner el mismo ejemplo de un auxiliar administrativo, por ejemplo, y el de un CEO de una compañía. El CEO, la diferencia no es mayor a 13. O sea, en proporción, no es hasta 13 veces mayor que el del auxiliar administrativo, no más. Esa es la diferencia. Entonces el CEO casi no gana plata. No, el auxiliar administrativo gana mucho más. ¿Me entienden lo que quiero decir? O sea, la diferencia de salario entre el auxiliar administrativo de Bancolombia y el CEO de la compañía es de máximo 13 veces el salario. Entonces, supongamos que se gana 1.500.000, multipliquen 1.500.000 por 13, y eso sería lo que se gana un presidente. O, si se gana un montón de plata, bájenlo hasta 13 veces, y eso sería lo que se gana un auxiliar administrativo. O sea, que el auxiliar administrativo no gana nada. Y no quiere decir que... Pero a usted le parece mal que un futbolista, ¿eh? No, yo no estoy hablando, yo no hago juicios de valor, evito hacerlo. Yo lo que estoy mostrando es explicándoles qué quiere decir la desigualdad. Estamos viendo qué quería decir la desigualdad. ¿Cuál es ese concepto? ¿Cierto? Ahora, comparen cuánto gana. No va a dejar quieto pues a Giovanni Moreno, que gana demasiado dinero. Vamos a poner otro salario de acá. Una persona que se gane en Compama 20 millones de pesos. ¿Cierto? Hay salarios de 20 millones de pesos. Sí, los hay. Entonces se gana 20 millones de pesos y vamos a compararlo con el auxiliar administrativo de Bancolombia. ¿Cuántas veces más es ese salario? Hagan ahí la división en la calculadora. Que el que gana 20 millones de pesos en Confama se considera clase media. No sé si se han dado cuenta. Y aquí dice que la clase media, lo que estaban diciendo hace poquito, era que ganara más de 10 millones. Imagínense. Lo hacen los rolos, que ese es el problema cuando las reglas se hacen en una sola ciudad del país. Pero los salarios son distintos. Son 13 veces. 13 veces. ¿Sí? Y esa es clase media. Y ahora vámonos por un empresario que puede recibir al mes por ahí 300 millones de pesos. Que lo sabe. Y gana más. 300 millones, ¿cuántas veces es? 60 son 3. Exacto. A eso se refiere la desigualdad. Como que tan... no es lo mismo que equidad, eso es otra cosa. La brecha salarial. Es las brechas salariales. Es qué tanta diferencia hay entre el más rico y el más pobre. Porque eso empieza a generar desventajas. Eso es uno de los aspectos de lo que se llama desigualdad. Una parte. Listo.
Bueno, porque eso tiene muchas cosas, porque se refiere también, por ejemplo, al acceso a las oportunidades, ¿cierto? En Alemania, así haya alguien, o en Holanda, así haya alguien que no es, que tiene esa diferencia salarial, digamos un obrero de la construcción y el hijo de un empresario, los hijos de esas dos personas van al mismo colegio y tienen la misma educación. Y es bueno. Y pueden ir a la universidad los dos y ir a la misma universidad y es muy buena universidad. Entonces, eso garantiza la igualdad, porque los dos tenían la misma oportunidad de desarrollarse. Ya depende de su voluntad como personas, de su inteligencia, de sus aspiraciones, etcétera, cómo les vaya en la vida, pero que se les dio la misma oportunidad, sí. Aquí pasa igual. No es lo mismo. No es lo mismo yo nacer en la Comuna 13 que nacer pues en otra parte, en Envigado, en no sé dónde, yendo a un colegio bilingüe. Desde que nazco, mis oportunidades en la vida ya son diferentes. ¿Sí o no? A eso también se refiere la desigualdad. No solo los salarios, sino las oportunidades, la posibilidad de tener oportunidades. En los estudios que ustedes están teniendo, es lo mismo ser un niño acá en Medellín, porque no me voy a ir para Estados Unidos ni nada, aquí en Medellín, que nació por acá, en Envigado, Sabaneta, en Poblado, que un niño de los países que ustedes tienen. Un niño ya en Vietnam, un niño en Marruecos, de los que ustedes están trabajando. De Indonesia, los niños africanos del Congo. ¿Quién vive mejor? Peladito de acá, 1000 veces. Tiene agua, empecemos por ahí, que los de allí no tienen ni agua. Ustedes son los del Congo, ¿cierto? ¿Ustedes cuál? Indonesia. Ah, bueno, porque el Congo es otro compañerito. Eso no tienen agua. Estos no los dejan ir al colegio, los desescolarizan. Y si van, son muy malos los profesores, ¿cierto? Pues no hay calidad. Y allá están ahogaditos en ese aire. Entonces, eso también, y esa la desigualdad no es solo al interior de las sociedades, como las brechas salariales, sino alrededor del mundo. Porque los niños del mundo no tienen las mismas posibilidades. Entonces, esa es la desigualdad por encima, pero más o menos ya entendemos a qué se refiere. ¿Qué es la desocupación? La segunda parte. ¿Qué es eso? El desempleo. Exacto. Nosotros vivimos en una economía que se supone que debe dar empleo para que la economía funcione. O sea, un elemento de un engranaje de esa economía para que funcione es que haya empleo. Y si hay empleo, hay salarios, y si hay salarios, hay consumo. Y si hay consumo, hay ingresos y vuelve y se da como el ciclo, ¿cierto? Pero si no hay empleo, no hay consumo, no hay salarios, no hay consumo, entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde se está produciendo el valor? ¿Dónde se genera riqueza en esa economía? ¿Cierto? ¿Qué está pasando? Cuando vemos en American Factory al final que ya estaban empezando a automatizar. Es una cosa que ya está pasando en el mundo. La automatización y la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial no es una cosa que va pues, a pasar en unos años, ya está pasando. La semana pasada venía oyendo radio y estaban contando que ya hay un programa de inteligencia artificial que hace las voces de los locutores. Entonces ya son capaces, no solamente, en principio el programa imita la voz de los locutores, es como que yo hago una grabación y ya el programa es capaz de grabarme y hace lo mismo que yo hago. Aquí ya no necesitas, o sea, grábame esto y ya te pago por eso, pero ya no te necesito nunca más. Porque ya pongo el robot y eso habla. Y así con muchas cosas que se reemplazan ya se reemplazan, muchas personas están empezando a ser reemplazadas por la tecnología, temas de mano de obra barata, pues que ya. Entonces, el fenómeno de la desocupación es una cosa que afecta, o sea, es como de las crisis del capitalismo. El capitalismo como sistema ha empezado desde hace muchos años a demostrar que tiene muchas falencias, o sea, que no funciona, que es chueco, que es como un carro viejo que ya empieza a poner problemas, que se daña por una cosa, se daña por la otra, y eso le está pasando al capitalismo hace un tiempo. Pero si la desocupación se refiere al desempleo, pues, pero es como una falla en el sistema.
El otro es el calentamiento global o el cambio climático, que se llama el calentamiento climático. Eso sí lo comprenden, ¿cierto? ¿Saben qué es? ¿Qué es? ¿Qué es el calentamiento climático? ¿Y por qué se eleva? Porque hay mucho dióxido de carbono en la atmósfera que no puede salir y la calienta, ¿cierto? ¿Y por qué hay tanto dióxido de carbono? ¿Por qué más? ¿Qué absorbe el dióxido de carbono? los árboles. Los bosques. ¿Y ahí qué pasa con los bosques? Pues, los están deforestando. Y además de eso, emitimos altas cantidades de dióxido. Entonces es una descompensación. Por eso se va a calentar. ¿Qué efectos ya hay del calentamiento global? Este calor tan impresionante, ¿qué más? Derritiendo los polos. Derretimiento de los polos, sequías, cambios en las temporadas, como en las estaciones. Lo que pasa es que como nosotros vivimos en un punto privilegiado del mundo, porque nosotros somos unos privilegiados, a la gente le gusta Medellín, no solamente pues por las peladas y todo lo que pasa acá, no, sino por el clima. El clima acá es muy bueno, es una temperatura intermedia donde no hace calor, no hace frío. Pero cuando uno va a otras partes donde sí son tan apegados a las estaciones para la vida, para la siembra, para el estilo de vida, saben que viene el invierno, que viene no sé qué, bla, 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 se dan mucho más cuenta de todos los problemas del cambio climático. Mi hermano que vive en Canadá, él me dijo el invierno pasado, ahorita en diciembre, enero, me dijo, pero no nevó, pues, o sea, aquí normalmente son unas nevadas que eso tapa hasta la puerta, así, no tiene que salir con una pala, pues, a quitar toda esa nieve, y no, esta vez no, una salida ahí nievecita, pues, pero, porque casi no cayó nieve, fue muy caliente el invierno, y solamente llegaron como hasta, hubo días de heladas, de -20, -30, pero no se mantenían, sino que volvían otra vez a subir el calor, como a 1 grado, 0 grados. Y eso es muy caliente para un invierno en Canadá. Los inviernos en Canadá deben ser muy fríos y se mantenían por más tiempo siendo fríos. Entonces lo que pasa con ellos es que se están dando cuenta que hace mucho calor, está haciendo calor. El oso polar que está por allá arriba tiene menos tiempo de invierno para criarlas, para tener las crías. Las ositas se meten en esas cuevas y ahí están, pasan el embarazo y después nacen los ositos, los osesnos. Ya con el calor ya no tiene tanto tiempo, se le derrite el hielo. Entonces es como embalante, no tiene tiempo para cazar, para salir, para que nazcan los osesnos, y además, porque ellas, además, después de que nacen los ositos, ellas quedan todas flacas porque llevan un montón de tiempo sin comer. Y además de eso estaban embarazadas y todo eso. Entonces nacen los ositos y ellas se ponen a cazar y ya recuperan el peso y además de eso pues le da comida a los osos. ¿Qué está pasando? Como hay tanto calentamiento global, ya no, el tiempo que ella tenía para tener los osos, para salir y cazar, ya es muy poquito. Ya no encuentra comida. No le da el tiempo. Todo está derretido, entonces no tiene dónde estar. Es un fenómeno que le pasa mucho. O sea, de los animales más afectados por el calentamiento global, yo creo que los osos polares. Y los pingüinos en el sur, en el polo sur. Les pasa lo mismo, pero porque no encuentran, ellos antes nadaban hasta Sudáfrica, allá llegaban y se asoleaban, y comían en ese trayecto, ya no tienen tanto tiempo, ya no hay hielo, ya no hay tantos animales para comer, y eso es efecto del cambio climático. Otras cosas, islas que están desapareciendo. Uno de los equipos del grupo de Por la Noche puso una isla en el Pacífico que se llama Kiriki, algo así. Es una islita chiquita y es un país, y que el más grande problema de ese país es que se están hundiendo, se van a desaparecer. El mar se los está tragando. Y están haciendo cosas, pues que muros de contención, ponen manglares para que las olas no lleguen y erosionen, pero no, ellos ya saben que se van a desaparecer. Y lo que hace el presidente de ese país es hablar con países vecinos para que empiece a recibir la población, que se están desapareciendo. O sea, ¿quién se iba a imaginar que eso iba a pasar? Ya están pasando cosas así. Entonces, ese es uno muy grave, muy grave.
El otro es la precariedad laboral. ¿Qué es la precariedad laboral? ¿A qué le suena? Uno es la desocupación, o sea, no hay nada para hacer. Pero además de eso, hay unos que sí tienen trabajo, pero ¿qué les pasa? ¿Qué es la precariedad laboral? O sea, el mal empleo. O cuando usted le dicen, bueno, trabaje, pero pues le doy 2 pesos, como los niños en Pakistán, de las chicas que se hacen en este lado, que son niños que son explotados, les pagan muy mal, trabajan largas horas, no tienen derechos de nada, si se accidentan a nadie le importa y se mueren a nadie le importa. Esa es la precariedad laboral. Lo que vimos en American Factory. ¿Cómo trabajaban los chinos en China? Muy bacano. ¿Se acuerdan cuando había unas montañas de vidrios? Que era ahí como escogiendo el vidrio y que los gringos eran todos impresionados. Ay, ¿cómo escoges ese vidrio así? Solo con unos guantecitos y ahí, sin nada. ¿Cierto? Esas son condiciones. China siempre ha sido criticado por temas de precariedad laboral y explotación. Para que China entrara, lo dejaran entrar a la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio, le pusieron un montón de condiciones en términos de precariedad laboral para que pudiera entrar y tuvo que mejorar las condiciones laborales. Todavía son precarios en temas de horarios, en temas de salarios, en la forma en que paga la hora, en condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Mira que en el caso del chinito que ya decía que estaba todo quemado, que se había cortado, ponen a empujar a la gente cosas que no son capaces con ellas, no se preocupan si la persona está cansada o no, si se puede lastimar, si le hace daño el calor. ¿Recuerdan la de los vidrios? Que ella decía que hacía mucho calor, o uno que decía que uno trabajaba con unos hornos. Todo eso, esas son condiciones de precariedad laboral. O sea, lo que se llama el subempleo, que no es empleo formal, bien, con todas las cosas bien, sino que se llama subempleo. También lo que está pasando ahora con que desde hace un tiempo se viene dando, que es las empleadas o las personas que trabajan para el servicio doméstico. Cuando yo era niña, yo me acuerdo que en mi casa iba una señora, trabajó muchos años, y en esa época no se usaba que las empleadas de servicio tuvieran seguridad social, descanso, vacaciones, no, era como el día vale tanto, no le pagaba el día y ya. En cambio ahora son cada vez empresas más organizadas, donde ellas tienen seguridad social, vacaciones, primas, bla, 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 bla. Que eso es nuevo. En ese entonces eso era precariedad laboral. Y ya es como creo que ilegal, uno no puede tener una empleada sin pagarle seguridad social. Entonces, eso. La otra es la estabilidad económica. ¿Qué es la estabilidad económica? Es relacionada con el desempleo y el desempleo. En el sentido como, pues que usted sí tenga algo fijo y que la ayuda a sustentar sus necesidades. Sí, sí. Ahí se refiere es en términos generales de las economías de los países, que haya estabilidad, que haya confianza, que haya tranquilidad de que hay abundancia, o sea, de que vamos a estar bien, hay trabajo, hay producción de bienes y servicios, porque pensamos en el futuro y decimos, no, vamos a estar bien, yo siento que estamos bien, hay estabilidad económica. ¿Ustedes están preocupados por lo que va a pasar dentro de 5 o 10 años en términos económicos en Colombia? ¿Están preocupados? ¿Qué los preocupa? Pero ¿qué te preocupa específicamente? Ya no haya nada, que veamos como algo, como robots, como lo dan todo, a mucho que queramos, no vamos a crecer, siempre vamos a estar estables. Eso es una preocupación, ¿cierto? ¿A ti qué te preocupa? Básicamente, profe, respecto a tomar malas decisiones contra el animal, pues, ¿Y qué causa esa relación? pero por decir, para empezar, yo no creo que por decir a las por ejemplo, a Estados Unidos le guste que Colombia se empiece a relacionar con Venezuela. Pues puede que Estados Unidos y este man empiece a relacionar con Venezuela. A ambos lados y después puede Estados Unidos para progreso.
¿Y qué te imaginas? Como viviendo como, que ella sí, ya lo dijo más, viviendo como, ya no tenemos carro, nos toca ir a bus, todos. No, pues, Podemos ir a restaurantes, podemos ir a discotecas. hombre, es que por ejemplo, no lo digo por el caso mío solo, sino pues, yo, profe, a mí lo que más me, pues porque a mí más me genera como rabia o, no sé cómo decirlo, como frustración, es que pues, nosotros acá somos jóvenes, y que si nosotros nos por otro lado, pues más raro. Por ahí la gente que quiere montar una empresa y no puede, o ya 30 años en una empresa, sino que la economía va para abajo. Eso se refiere a la estabilidad económica. Que uno sienta que estoy bien, y uno dice, no, hay futuro, yo puedo invertir, quiero emprender, o quiero trabajar en una empresa tal, quiero hacer esto. O sea, esa percepción de estabilidad, de tranquilidad, de que yo estoy bien, a eso se refiere. Esto está completamente alterado en el mundo. La estabilidad económica es una cosa que no se percibe en muchas partes del mundo y que en el mundo en general, no sé si se han dado cuenta, vive en crisis. O sea, Estados Unidos, ¿cuántas crisis ha tenido últimamente? Crisis económicas. Cuando estaba Obama, hubo una, que fue la de las hipotecas. No sé si se dieron cuenta de esa, ustedes estaban chiquitos. La del 2016. Esa es otra. Por eso, es que se la pasa de crisis en crisis. Ay, no, estamos muy bien. No, es cíclico. Las crisis vuelven y llegan, vuelven y llegan, vuelven y llegan. La crisis del 2016 fue la de las hipotecas. ¿Qué pasa en Estados Unidos? O sea, ya lo embaucan. Aquí también queremos implementar ese modelo, pero bueno, es otra cosa. Con hipotecas. Entonces dicen, ay, es que yo quiero una casa. Entonces quieren una casa que vale $1.000.000. Y entonces se lo hipotecan. ¿A cuánto? A 30 años. Y usted queda toda la vida pagando una hipoteca. Entonces usted está muy endeudado, no la puede pagar y va y vuelve y la rehipoteca. Entonces llega y hace otro préstamo por otro $1.000.000 para pagar este que ya está debiendo y está... ¿Qué pasa en ese sistema? Le empiezan a prestar plata que nunca es real. O sea, usted nunca le da $1.000.000. Entonces usted cuenta $1.000.000, no. Todo es en el sistema, un sistema. Entonces le dicen, usted tiene $1.000.000 y usted le prestaron otro $1.000.000. Pero entonces, ¿qué empezó a pasar? Que empezó como a haber mucho dinero irreal, dinero que no era verdad, que era en el sistema, como que le prestaron. ¿Cómo? No era tangible, eran puras cifras, pero no era dinero verdadero. Pues yo por decir algo que no sé, pues no entiendo cómo hacen en Estados Unidos, porque por decir usted compra algo y hay gente como que compra un colchón para un fin de semana y lo usan y lo devuelven. Y eso es algo muy normal allá. Y lo hacen con la ropa también. Compran ropa, le guardan la etiqueta, pero yo estoy vestido, entonces le meto la etiqueta para ti. Y me lo pongo hoy y mañana voy y lo devuelvo. Hacen mucho eso, sí. Pero es por las políticas que tienen de servicio, de devolución de los productos, entonces la gente se aprovecha de ello. Pero por decir eso, no, pues mío, es como, no entiendo si no afectará, por decirla, como eso. Eso ya son políticas de las empresas de devolución y cosas así como si a usted no le gusta, me lo puede devolver en 3 días. O políticas de garantía. Entonces, que son mucho mejores que las que tenemos acá. Entonces, allá usted se queja por un producto, allá mismo le devuelven, se lo renuevan. Aquí algunas empresas ya lo hacen, pero no es lo normal. ¿Cierto? Es más por políticas de garantía. Ya la gente sabe eso y se aprovecha de esas ventajas de ser consumidor. Lo mismo de los descuentos. Hay gente que compra con descuentos. Los cupones. Y van y compran y es real. La gente puede comprar con descuentos. Sí. Son esas cosas que tienen allá el mercado, es muy grande. El programa de acá en Que compran con descuento. Sí, pero se puede, miren que es una economía que permite eso. Son como por 1.000 cupones hasta que la gente llegue como a $10 o menos de $10. Pobres cajeros, ahí con unos cuponcitos haciendo cuentas. Es que no lo registré. Por ejemplo, colocar eso de sí. Pero mire que se puede, uno acá no puede hacer eso.
¿Cuántos cupones hay? Pues de verdad, por ir a mercar, no, eso no existe. Están los descuentos. Ya. Y el último es el Estado del siglo XXI. ¿A qué se refiere? Ya lo voy a explicar, pero yo quería que tuvieran claros los conceptos. El Estado del siglo XXI se refiere a que si el modelo estatal que tenemos ahora es el que necesitamos para vivir. O sea, es muy simple. Hay una cosa que yo he notado mucho en los trabajos que ustedes hacen, y lo he notado mucho, y es que ustedes hablan del gobierno, por ejemplo, cuando definieron los actores de la problemática. Entonces ponían el gobierno, y yo se los corregía, les decía el Estado. ¿Cuál es la diferencia entre el gobierno y el Estado? El gobierno es el que está en ese momento, el Estado es el Exacto. Siempre, ¿y qué es el Estado? ¿Es qué? ¿sabes? Como el ente, es como el ente. El Estado es el dueño de todo, es nuestro papá, o sea, nosotros vivimos en el Estado, ¿cierto? Es el que cuida todos nuestros intereses, nos salvaguarda y nos provee derechos. Por eso se llama Estado de Derecho, porque es el que nos garantiza que nosotros tengamos derechos como ciudadanos, que tengamos derecho a la vida, a una nacionalidad, a una vivienda, a un trabajo, a tener hijos, a criarlos, a un medio ambiente sano, bla, 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 bla. Ese es el Estado. Lo que pasa es que en los países donde nosotros vivimos, yo creo que eso ya lo había explicado, en los países en los que nosotros vivimos, el presidente, que se elige como presidente, es el jefe de gobierno, pero al mismo tiempo tiene la investidura de ser el jefe de Estado. Es como si el Estado fuera, hagan de cuenta que el Estado es un local comercial. Entonces, el Estado es el dueño del local y el jefe del gobierno es el administrador del local. Entonces, el administrador no es necesariamente el dueño del local, es el que lo está administrando, es el gerente. Listo. Pero el Estado sí es el dueño de ese local. Entonces, aquí en Colombia, los donde hay regímenes presidencialistas, Francia, Colombia, toda América Latina, Estados Unidos, el jefe de Estado es el mismo jefe de gobierno. Cuando usted le dicen que usted va a ser el administrador de ese local, le están diciendo que también va a tener la representación legal de ese local. Eso va a ser como si usted fuera el dueño durante ese tiempo que usted está haciendo de administrador. Hay otros países en el mundo, como Inglaterra, en los países donde hay reyes, donde hay monarquías. El rey Juan Carlos de España, la reina de Inglaterra o el rey Carlos, que ya lo acabaron de coronar, los reyes en Noruega, en Suecia, ¿cierto? Ustedes han visto que hay reyes, Y no sabe, pues saben como de bueno, pues ahí de bonitos, porque nacieron hijos de no sé de quién. Ellos son los jefes de Estado de esos países. Allá sí está dividido esto, se llaman monarquías parlamentarias. Hay una monarquía que siempre va a velar por el bienestar del Estado, o sea, son los dueños del local y cuidan que todo el mundo esté bien. Y hay otros que son los jefes de gobierno, que son los primeros ministros. Pero ellos tienen, por decir, el rey de España, no tienen influencia en la política. Toda la influencia en la política. Todas las decisiones que se toman las deben pasar por el jefe de Estado. Ellos deben firmar, deben aprobar las leyes, todo. Por eso es que todo el tiempo están los primeros ministros conversando con los reyes. La reina Isabel se la pasaba administrando Inglaterra, el Reino Unido. ¿Por qué? Cuando había una guerra, en ese entonces era, ¿cómo era que se llamaba? Se me fue el nombre. Bueno, no importa. ¿Qué hace las decisiones del primer ministro? El primer ministro gobierna y llega al gobierno por votaciones, pero son por los partidos. El parlamento, pues allá los sistemas de partidos son mucho más organizados y serios que aquí. Son unos pocos partidos donde los partidos se ponen de acuerdo en quién va a ser su candidato, lo eligen dentro de ellos mismos, sacan el candidato y ya después las personas democráticamente votan y gana dentro de ese parlamento una persona y queda de primer ministro, así se elige. Que aquí supuestamente así, pero ustedes ven pues este sancocho de partidos políticos que tenemos nosotros y que se pasan de acá para allá y que ya no soy amigo y que ya pues es una cosa ridícula. Pero se supone que un sistema de partidos funciona así como en esos parlamentos.
ese primer ministro o primer ministra cuando llega, tiene inmediatamente que reunirse con el rey o la reina y decirle, vea, este es mi plan de gobierno, esto es lo que yo quiero hacer. Y la reina o el rey lo tiene que aceptar porque fue elegido por las personas, ¿cierto? Pero le tiene que reportar, es como el jefe, le tiene que decir, vea, voy a hacer esto, y ella vigila, o los reyes vigilan el cumplimiento de ese plan de gobierno. Autoriza todas las leyes que se hagan, todo pasa por el jefe de Estado. Leyes, cosas que pasan en el país, que tienen que autorizar. Si hay una guerra, para poder hacer intervenciones en otros países, cosas así, los jefes de Estado. Entonces, por eso ellos los entrenan toda la vida para gobernar. Ellos desde que nacen y saben que van a ser rey algún día, los entrenan para ser jefes de Estado. Son jefes de Estado. ¿Listo? Entonces, ¿de qué se trata este tema? El Estado del siglo XXI. La pregunta es ahí si la forma como están constituidos ahora los estados, o sea, la forma en que nosotros vivimos, que vivimos en estados, que se supone que nos deben garantizar nuestros derechos, donde vivimos, donde hay unas reglas para vivir, si es la forma en la que debemos vivir, ante los desafíos que tiene el mundo en este momento, si tenemos el estado que nosotros debemos tener, si tenemos como el papá que deberíamos tener para vivir. A eso se refiere este tema, el estado del siglo XX. Listo. Entonces, vamos a seguir. ¿Ya quedan claros los conceptos? ¿Qué hora es? Las 9. Bueno, listo. Tenemos planteados como humanidad suponen algo más que pequeños ajustes. Hoy nos enfrentamos a por lo menos 6 retos sociales y económicos. Y aunque algunos y algunas prefieren mirar para el otro lado, hacer de cuenta de que no existen o dejar que otros los resuelvan, lo cierto es que por la magnitud de estos desafíos, al menos es necesario que todos y todas sepamos de qué se tratan. El primero es la desigualdad. La desigualdad, que desde 1970 no para de crecer y lo hace cada vez a un ritmo mayor. Hoy el 1% de la población mundial tiene más recursos que el 99% restante. Y en Latinoamérica, en nuestra región, tenemos el triste récord de ser el lugar más desigual del mundo. Es decir, donde la diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre es la más grande. Y esto no es el producto de una catástrofe natural, sino de políticas públicas concretas. El segundo es la desocupación. La desocupación. Casi 500 millones de personas en todo el mundo no tienen trabajo. Esto representa aproximadamente el 13% de la fuerza productiva mundial. Pero además hay millones de personas que no tienen la formación suficiente para poder explotar toda la potencialidad humana. La desocupación nos afecta a todos, pero con especial fuerza a los jóvenes y a las mujeres. Con el anhelo de los jóvenes de conseguir un trabajo. Esta cola que estás viendo es una cola que hasta hoy tiene por lo menos 2 días y permanece en su dimensión de por lo menos 20 cuadras, alrededor de 2 kilómetros de cola. 20 cuadras. ¿Dónde? El tercer desafío, naturalmente, es el cambio climático. El cambio climático. Los recursos medioambientales son escasos y sin embargo se utilizan como si fuesen gratis. Los 2 países que más contaminan en el mundo, Estados Unidos y China, a su vez son los que hacen menos esfuerzo por reducir la emisión de gases con efecto invernadero. El cambio climático nos exige modificar nuestra matriz energética, es decir, dejar de utilizar combustibles fósiles y reemplazarlos por energías verdes o las llamadas energías limpias. Este desafío es tan grande y al mismo tiempo tan imprescindible que si no lo hacemos, será difícil continuar escribiendo la historia de la humanidad. El cuarto desafío es la precarización laboral. La precarización laboral. De una economía agraria pasamos a una economía industrial. La industria significó durante mucho tiempo el mecanismo a través de los cuales los estados podían generar trabajos de buena calidad, bien remunerados y seguros. Pero en los últimos años, esa economía industrial ha comenzado a decrecer y a ser sustituida por una economía de los servicios que, sin embargo, no ha permitido generar buenos puestos de trabajo. Todo lo contrario. Los nuevos puestos de trabajo se caracterizan por ser más precarios, más flexibles, con peor remuneración.
Y esto nos conduce a la paradoja de trabajadores empobrecidos o de familias que necesitan más de un empleo para poder subsistir. El quinto desafío es la estabilidad económica mundial. La estabilidad económica mundial. Las crisis económicas se suceden con mayor frecuencia y con efectos que son cada vez más duros para las personas, su presente y su futuro. Algunas de estas crisis son de carácter local, nacional, otras son regionales, pero también hay crisis de carácter global, como por ejemplo la del año 2008-2009. Lehman Brothers cerró sus puertas tras 158 años de actividad, cuando se vio seriamente afectado por las pérdidas provocadas por los títulos respaldados en las hipotecas del 2008. Las consecuencias de una crisis son terribles para todos, pero como siempre impactan con mayor fuerza en los sectores medios y medios bajos. La llegada de una crisis económica puede suponer para una persona la pérdida del trabajo, la pérdida de la vivienda, de oportunidades formativas y en algunos casos también la pérdida de la propia vida. Finalmente, el gran desafío económico del siglo XXI es determinar cuál es el rol que tiene que tener el Estado para regular la sociedad y permitir un crecimiento económico con equidad y armonía para todos. El Estado puede intervenir en la oferta y en la demanda para asegurar el pleno empleo, puede sancionar leyes que prohíban la formación de monopolios u oligopolios, puede exigir a los bancos que presten dinero para actividades productivas, puede estimular la innovación científica y tecnológica, puede aplicar fuertes multas a las empresas que contaminan e incluso puede liderar el cambio energético en el mundo. Pero para eso tenemos que pensar cuál es el Estado que necesitamos. Porque cuando predicamos el regreso del Estado, no estamos hablando del Estado del siglo XX, precisamente porque el mundo cambió y el Estado también tiene que hacerlo. Es fundamental que dejemos de mirar a la economía como un conjunto de números fríos y le demos una dimensión ética. El crecimiento económico no nos dice nada si no le agregamos la equidad. El desarrollo o el avance científico o tecnológico carecen de sentido si no nos permiten mejorar los niveles de vida sobre la Tierra. Es mentira que podamos vivir bien si todo va mal. Las crecientes desigualdades económicas están generando crisis económicas recurrentes y cada vez más fuertes. El calentamiento global está amenazando con destruir a países y ciudades más allá de cuán ricos sean sus habitantes. La avaricia descontrolada de unos pocos está significando la pobreza de muchos. Y la ideología del sálvese quien pueda no solamente es inhumana, sino quizás lo peor es suicida. Vamos a hablar en este canal y a lo largo de varios programas de cada uno de estos desafíos. De las desigualdades económicas, del desempleo, el calentamiento global, de la precarización laboral, de las crisis económicas y el rol del Estado en el siglo XXI. También vamos a tratar de hablar por qué las ideas del neoliberalismo han fracasado, estas ideas que se nos vendieron como la única manera posible de capitalismo en el mundo. También cómo podemos medir si la economía de un país está creciendo con equidad y algunos ejemplos prácticos de herramientas que permiten en el mundo una mejor redistribución de la riqueza. La actual crisis llevará, o espero que lleve, a cambios en el ámbito de las políticas y de las ideas. Si tomamos las decisiones correctas y no solamente las convenientes desde el punto de vista político, podremos salir fortalecidos, hacer más improbable el surgimiento de una nueva crisis y quizás lo más importante, acelerar las innovaciones científicas y tecnológicas que permitan vivir mejor. Pero si tomamos las decisiones incorrectas, no solamente saldremos más fragmentados o divididos como sociedad, sino menos preparados para una futura crisis y para los desafíos de este siglo XXI. Ahí están explicados algunos problemas que tenemos, de algunos conflictos globales, Les voy a pasar un video para que lo vean, pero yo creo que es mejor que vayan al descanso
y vuelvan en media hora. Vuelvan a las 9:45, no a las 10. Gracias. A las 9:45 vuelven y seguimos, porque es que esto ya es un ejercicio que vamos a hacer. Que no quede cortado. Y además no tienen que hacer fila en el la cafetería. Entonces, aquí están los equipos. Pues ustedes tienen otros números de equipo, pues porque uno es el 10, el otro no, pero son 5 equipos. En total, ¿cierto? Cada uno, según en el orden que está el equipo 1, si coincide con el equipo 1, pues bueno, pero si por ejemplo el 10, yo creo que le toca hacer al equipo 5, ¿me hago entender? Pues es como porque no me acuerdo cuántos, es como 7, 10, algo así. Son 5 equipos. Cada uno, el equipo 1 va a hacer la desigualdad. El equipo 2, la pobreza. El 3, el trabajo informal. El 4, el cambio climático. Y el 5, la corrupción. Esos son 5 conflictos globales que ya vamos a trabajar. Si no les gusta su conflicto, pueden escoger otro. Ah, profe, qué pereza hablar de pobreza, es que ya hablamos, bueno, hable de otra cosa, pero que sea un conflicto global. Ah, que no me gusta hablar de trabajo informal, hable de otra cosa, pero que sea un conflicto global. ¿Listo? Lo pueden cambiar. ¿Qué van a hacer con este tema? Van a averiguar esto. Con subtema van a hacer ¿por qué es un conflicto global y no local? ¿Cuáles son las causas de ese conflicto? ¿Cómo es la globalidad del conflicto? ¿En dónde se da y cómo? ¿Sucede de la misma manera? O sea, sucede de la misma manera en todas partes. Hay desigualdad, pero es igual en todas partes del mundo. En Europa, en América Latina, pues diferente. De al menos 3 soluciones. O sea, no de ustedes, sino que ustedes identifiquen 3 soluciones en 3 partes distintas del mundo. ¿Qué tan efectivas han sido esas soluciones? ¿Han funcionado? ¿Más o menos? ¿Para nada? Identifiquen qué tan efectivas han sido. O sea, encuentren propuestas de soluciones. No quieren decir que vayan a encontrar que la solucionaron. No. Sino que dicen, el gobierno de tal ha hecho esto para solucionar ese problema, pero no ha sido efectivo. O si ha sido efectivo y pasó esto y esto. ¿Qué impide que el conflicto termine? ¿Por qué ese conflicto global, en el caso, por ejemplo, de la desigualdad, la pobreza, por qué no puede terminar? ¿Qué pasa? ¿Por qué persiste? ¿Y qué ha contribuido a su disminución? Si ha habido disminución. Ah, es que la desigualdad en el mundo ha disminuido, ¿sí? ¿Por qué? Otro tipo de conflictos globales son el feminismo o el tema de la equidad de género. Ese es otro conflicto global. Otro conflicto es el tema de los alimentos, la forma en que desperdiciamos los alimentos y el hambre, mejor dicho, el hambre. El hambre es un conflicto global, porque hay unas disparidades en la forma como se produce, cómo se distribuye y cómo unos países lo derrochan y otros no lo tienen, carecen de alimentos. Es un conflicto global, ese es otro. O sea, ahí tenemos 2, equidad de género, hambre. Otro conflicto, el acceso al agua. Otro conflicto global. Y así hay muchos más. Entonces, por eso les digo, si no les gusta el que les tocó, pueden escoger otro. Ya está, por equipo. Ya les voy a hacer las salas. Nos dices, por favor, ¿cuál es el orden de nosotros? Sino que es que nosotros somos el grupo 7, pero no sé si somos 4. Yo creo que ustedes serían el 4. 4. Porque hay otro que es grupo 10, sería el 5. Pero yo lo cambio. Equipo 1, 2, 3, equipo 7 y equipo 10. Sería así. Si nosotros somos el 4. ¿Ustedes son el 4?
Hay equipo 2, que no me acuerdo. Soy yo mismo. Toca mirar. Uno, cuatro, tres, 1, 3, 4, 5, 7. Tres. 3, 5. Ya, así muchachos, queda así. Ya les voy a mostrar. Listo. Ahí está. Ya se los puse con el número del equipo. Equipo 1, desigualdad. El equipo 3, pobreza. El equipo 4, trabajo informal. El equipo 5, cambio climático. Y el equipo 7, corrupción. ¿Quién es el equipo 5? No sé. Vamos a cambiar el equipo 5. Producción. Bueno, aquí la le tenemos que mostrar. Aquí la le mostramos todo ya. Ahorita, prueba a las 11. Traten de hacerlo rápido. Pero a las 11. Nosotros vamos a ir arriba entonces a hacer el Sí. Voy a crear la tabla sensórica. de ahí. Ya. Voy a ustedes tomaron nota de las preguntas. Sí, les pantallazo. Ah, bueno, lo pueden compartir con el grupito de WhatsApp. Van a hacer con la mamá este fin de semana. Quiero irme con un spa que no hay ni algo. Haga el masaje. Yo me la llevo por el estadio. Ya le gusta. Aprendió. Profe, hola, ¿puedes abrir las alas, porfa?
¿De qué tema nos acercaste por lo que no que debía escuchar cuando estábamos en esa feria? Si no les gusta, lo pueden cambiar por otro conflicto global. A los padres. Y ese colchón que está allá arriba. ¿Hay un colchón? Sí, no sé. Ok. De la feria que está allá al fondo, hay un colchón. Ese colchón. Claro. Tengo calor. ¿Estás fuerza? Se lo pueden cambiar. Les dije, lo pueden cambiar por otro que les parezca más interesante. La información está ahí. ¿Cuáles quedan disponibles? No, ahí los otros ya están para los otros equipos, pero ustedes pueden escoger otro conflicto global. El tema de la equidad de género, el hambre, la equidad de género, el hambre, la falta de agua, los conflictos globales, lo que hay, muchachos. Ustedes lo pueden cambiar. Para que trabajen en algo que les guste, porque es que hacer una cosa, un tema que no le parece aburrido, No, es que es aburrido, es muy interesante, pero es demasiadas opiniones. Es muy ambiguo, es muy subjetivo, ¿sí o no? Tengo un video ahí que se los voy a mostrar mañana, creo, ya no lo alcanzamos, que es sobre un señor que habla de la desigualdad, pero es toda la otra cara de lo que ha estado, lo que vimos ahorita es un tema de desigualdad, que las brechas salariales, que unos muy ricos, otros muy pobres, ¿cierto? Y este señor lo que dice es como, no, la desigualdad no existe, es que los seres humanos estamos hechos para ser diferentes, para que nos brillen más que otros, hay unos que son más habilidosos, más talentosos, más dedicados, más disciplinados, bla, 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 y no es justo que quieran que todo el mundo sea igual. ¿Cierto? Entonces, a mí me gusta mucho ver posturas distintas, y uno en la vida debe hacer eso. Uno normalmente tiene una afinidad por algunas cosas, como que ay, yo me siento identificado con eso, pero yo les recomiendo que no se queden oyendo, escuchando, leyendo las cosas que a ustedes les gustan. Lean, escuchen con atención lo que dicen los que a ustedes no les gusta. Porque si no, se vuelve como, uno tiende a ser como a ensimismarse en las ideas. Como que así, claro, es así. Y uno se convence todos los días de lo mismo que ya cree. Sí. Pero si uno no escucha a otros, en serio, no desde la mirada, pues, ay, dijo una cosa que no me gusta.
escúchelo, no empieza como a contemplar otras posibilidades. Entonces, a mí me gusta mucho ver cosas que diferentes, puntos de vista diferentes sobre la misma cosa, que lo hace a uno pensar, lo contrasta, y entonces uno es como, escucha, así, ¿hasta qué punto? ¿Es esto tan así o no? Muy bacano. Vamos a trabajar así, no sé. Usted tiene que mandar pan. A las 11 volvemos. ¿Listo? 11, ok.
Profe, hola. Profe, No, tengo una chicos. duda. Tengo una duda. Pues no sé si No. ya la respondiste. ¿Se puede repetir problema con otro grupo o cuáles están disponibles? O sea, ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue haciendo el ejercicio? Listo. ¿Cómo les fue haciendo el ejercicio con los temas que les tocaron? ¿Alguno lo cambió? No, ninguno lo cambió. Listo. Bueno, vamos a presentar cómo les fue. Comienza el equipo. ¿Hay equipo 5? 5. Sí, profe, somos nosotras. Piensen ustedes. Listo. ¿Alguna que comparta, por favor? No, espérame, ya te voy a compartir. Listo.
Listo. El conflicto de nosotros es la contaminación. Em, Profe, iniciamos pues todas las preguntas o qué. Sí. Listo. Em, ¿Cómo, profe? Ponle zoom, que está muy chiquito. Listo. ¿Por qué es un conflicto global y no local? Bueno, pues para concepto de nosotros y lo que pudimos encontrar es que la contaminación es un conflicto global, ya que este es un problema evidenciado en la mayor parte del mundo, este es generado por los seres humanos, puesto que no hay conciencia del gran daño que se le hace al planeta, evitando reciclar, no enseñando a las futuras generaciones la importancia de cuidar el medio ambiente, teniendo en cuenta que esto puede causar un alto riesgo de salud, generando muertes de personas, animales y plantas. Em, ¿Cuáles son las causas de este conflicto? La exposición a altos niveles de contaminación del aire puede causar una variedad de resultados adversos para la salud, como las infecciones respiratorias, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y demás. ¿Cómo es la globalidad del conflicto? ¿En dónde se da y cómo sucede de la misma manera? ¿Cómo, profe? Un momento. En la pregunta 2, ¿cuáles son las causas? Se refiere a qué causa ese conflicto. ¿Por qué ese conflicto existe? No las consecuencias. Ah, bueno, profe. Consecuencias. Listo. ¿Qué causa la contaminación en el mundo? Esa es una, la deforestación, ¿qué más? La industria, la emisión de gases, ¿qué más? Mal manejo de la basura. Mal manejo de residuos sólidos, ajá, y de otro tipo, los carros, los automotores, los aviones. ¿Qué otra industria contamina el mundo? Mucho. La minería. La minería. Sí, ahí la contaminación de los ríos. La ganadería. Ganadería. La industria de la moda. La moda es la segunda industria que más contamina en el mundo después de los hidrocarburos. Pero la industria de la moda es la segunda. Dice, en serio, sí, es la que más contamina, que es la que más desechos genera. Listo, entonces esas son las causas. Bien, sigue. Listo, profe, ¿cómo es la globalidad del conflicto? ¿En dónde se da y cómo sucede de la misma manera? Bueno, nosotros llegamos a la conclusión, ya que en todos los países hay habitantes y estos generan residuos sólidos, siendo unos más conscientes que otros sobre el daño que se genera, no siendo responsables del buen manejo del reciclaje. Por ejemplo, en Chile, por ley se prohibió el uso de bolsas plásticas en tiendas y supermercados. Por lo tanto, este conflicto no se presenta de la misma manera en todo el mundo, puesto que hay partes donde no tienen el mismo pensar. Sí. Listo. Listo. Ah, bueno. Hágale saldo. Ah, bueno. Bueno, ya las soluciones en distintas partes del mundo. En China, por ejemplo, la batalla contra el carbón, el gobierno prohibió la construcción de nuevas plantas de carbón en las ciudades y regiones más contaminadas y forzó a las existentes a reducir emisiones o cambiarse al gas natural. En Holanda es en uno de los países del mundo en los que más se usan las bicicletas. No contentos con ello, la firma Solarrad ha creado una tecnología para hacer más ecológicos aún. Esa consiste en carreteras y carriles bici solares. Dichas vías se fabrican con hormigón y están cubiertas de paneles solares. Y esas placas acumulan la energía del sol que reciben. En Finlandia,
las autoridades finlandesas han invertido mucho en el transporte público con el objetivo de hacerlo tan eficiente y cómodo que los ciudadanos no vean la necesidad de tener sus propios coches. Eh, Tienen como objetivo ser ciudad libre de automóviles para 2025 y además Finlandia está ubicada lejos de las grandes áreas industriales y eso favorece que su aire esté limpio. Bien. ¿Qué impide Profe, ahí en parte respondimos también la pregunta 5, entonces por eso no la hicimos aparte, pues porque la mayoría de estos países, por no decir que pues como todos literalmente, son, o sea, esas soluciones que ellos plantean son efectivas, ya que el aire y el aire pues de esos países están limpios y ayudan como, o sea, haciendo estas soluciones ayudan a cambiar y a ser más conscientes como las personas en cuanto a la contaminación. Entonces, por eso no la pusimos aparte. Pero la pregunta se refiere a qué tan efectivas han sido es respecto a la terminación del problema. ¿Qué tan efectivas han sido esas medidas alrededor del mundo para acabar con el problema de la contaminación? Ah, bueno, profe, pues en cuanto a la indagación que nosotros tuvimos, se puede decir que estos países han acabado como con la cuarta parte de la contaminación que han habido en ellos de acuerdo a estas soluciones. O sea que sí es posible. Sí. ¿Y qué impide que el conflicto termine? La conciencia de las personas frente al conflicto genera la contaminación y la falta de motivación por parte del gobierno hacia hacia los ciudadanos. Y la séptima prueba, la verdad, no nació para responderla por el tiempo, pero ¿Cuál era? ya te voy a decir. Que ha contribuido a su disminución. Ah, ya. Está bien, pero así está bien. Listo, profe. Gracias. El equipo 1. El equipo 1 no está. Sí, profe. Pues, pero tocaba presentar algo, sino que nosotros lo escribimos en el celular. Bien. Pues digamos, nosotros, digamos, para la primera pregunta colocamos lo siguiente. Nosotros escogimos siempre el caso de la desigualdad de género. Entonces, en la primera colocamos, porque es un conflicto que se presenta en diferentes partes del mundo de manera simultánea, de diferentes formas y afecta a las personas en sus distintas actividades cotidianas, ya sea de manera directa o indirecta. La segunda, las principales causas de esta problemática vienen de mucho tiempo atrás con temas desde antes culturales, religiosos y sociales, que tienen como origen la posición y el rol del hombre en la sociedad. A raíz de esto, y con el pasar del tiempo, la disputa y la idea de que la mujer pueda llevar a cabo los mismos roles y funciones en la sociedad y la lucha con el pasar del tiempo de esta igualdad de género. La tercera, la globalidad con la que se presenta esta problemática es fuerte y es constante, ya que aunque es un asunto que se viene trabajando décadas atrás, siempre se va a presentar inconformidades con las soluciones que ya se brindan hacia, hacia esta problemática y no va a generar un conformismo mutuo de las partes. Se presenta de manera más radical y fuerte este problema en las poblaciones que hoy en día siguen siendo y dictando su política desde la religión y una manera de ejercer su poder conservador, ya que ya que lo son de una u otra manera, ponen más trabas para el desarrollo independiente del género femenino.
Para la cuarta, pues hay unas soluciones que descubrimos que eran las siguientes, pues que era uno, compartir el cuidado. Pues que alguna vez se ha escuchado que el trabajo de una mujer nunca se termina, pues es verdad. La mujer ocupa pues 3 veces el trabajo doméstico. Entonces, pues como compartir las tareas como del hogar entre el hombre y la mujer, que es lo que se ha llevado pues como al cabo. Que, digamos, también rechazar el binarismo de género, o sea, que digamos en las empresas o grandes compañías haya más de mujeres pues, que hombres, pues que trate de haber una cantidad pues equitativa entre hombres y mujeres. Y la otra que se lleva a cabo y es exigir una cultura de igualdad en el trabajo. Pues que, Yo de lo personal estoy de acuerdo con la segunda. dime. Yo desde lo personal estoy en desacuerdo con la segunda, siempre he estado en desacuerdo con eso. Por ejemplo, en el Congreso de Colombia pusieron una ley que las mujeres tenían que ocupar el 40% de las curules, algo así, porque no, nunca ascendía más. Entonces se volvió ley que tiene que haber como 40% de curules ocupadas por mujeres. Y hay otros espacios que siempre dicen, debe ser mínimo el 50% del parlamento deben ser mujeres. Y yo me pregunto, o el 50, o en un hospital, el 50 deben ser mujeres, deben ser médicas, o ingenieros, deben ser 50 mujeres. Y yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Bueno, en España pasa algo muy similar con, pues, con lo más que todo con los puestos de las feministas. Y no sé si han visto que hay muchos videos ya muy relevantes sobre eso, pues como allá en el Congreso en España. Sí. ¿Por qué nadie dice que en las obras de construcción debería ser el 50% mujeres? Es que eso es lo que se ha llevado como una problemática. Porque en los trabajos sí se contrata a alguien por sus capacidades. Exacto, pero la discusión mía es esa, que yo siempre he visto que dicen, no, es que el 50% de las mujeres, de las congresistas deben ser mujeres, el 50% de los grandes empresarios del mundo deben ser mujeres. No, o sea, yo pienso que las condiciones de equidad deben estar garantizadas para hombres y para mujeres y que lleguen allá al número que sea. O sea, que sea meritorio propio. Claro, completamente, así se desequilibra. Si son más mujeres o más hombres, esos eran los mejores en lo que estaban a ver, no importa si es hombre o mujer. No, porque no es justo. Entonces, y además porque siempre el discurso, yo obviamente soy feminista, pero yo no soy loca. Entonces, el discurso del feminismo radical, ese radical pues de horrible, dice, por ejemplo, siempre está alegando que no hay mujeres en el mundo, en esto, que en el mundo laboral, que en la política, que no sé qué, no sé qué. Pero nunca las he visto decir, no, es que deberían haber la mitad de albañiles en el mundo mujeres, o la mitad de personas que recojan la basura mujeres. Nunca, porque entonces siempre es como por lo alto, como que por las mujeres también. Además, hay una tendencia biológica que no podemos negar a ciertos oficios y tareas, ¿cierto? Yo no estoy diciendo que no puedan haber mujeres ingenieras, por supuesto, y hay excelentes, son muy tesas, pero hay una tendencia a una afinidad, a un gusto por los hombres más hacia las áreas de las ciencias duras que las mujeres, que eso no tiene nada de malo. Hay, por ejemplo, más una tendencia de las mujeres hacia las ciencias sociales, a los temas de la educación, a los temas de... Es una tendencia como desde lo cognitivo, desde lo biológico, que no hay problema. Entonces es una discriminación de género decir que es que hay más hombres ingenieros que mujeres. Entonces la mitad tiene que ser mujeres. No. Yo pienso que las garantías se deben dar para que el que quiera ser ingeniero, sea hombre o mujer, pueda hacerlo. Pero no tiene que decir la política que tiene que ser la mitad, porque entonces, si son más, por ejemplo, los hombres que quieren ser ingenieros que las mujeres, o sea, partiendo desde el deseo, van a perder su oportunidad de serlo por una política que dice que es que la mitad tiene que ser mujeres. Van a llegar un montón de viejas que no quieren ser ingenieras o que no tienen tantas habilidades como los otros que sí. O sea, ese es mi punto.
¿Me hago entender? Como que, pues yo pienso que esas políticas así, no, o sea, debe ser equitativo tanto para las mujeres como para los hombres. Luego aquí en España lo que pasó es que de toda la gente que se presentó para ser bombera solamente pasó una mujer. Pero lo que pasó fue que a la mujer le bajaron la exigencia, las cosas que tuvo que hacer, y fueron mucho más fáciles. Esas cosas son muy interesantes. O lo que pasa con las transexuales. No lo puede rescatar, no lo puede echar al hombro. O sea, son cosas que uno dice, pues, o sea, que vamos a pelear ahí, que vamos a pelear ahí, sí. Pues no sé, pero bueno, muy interesante. Sigan muchachos, qué pena, sino que es que yo siempre he tenido la observación. Los temas de género tienden a ser como el tema del empoderamiento femenino, y yo lo entiendo porque, por ejemplo, los países orientales tienen, o los del Medio Oriente, las mujeres valen menos que un caballo, que un perro, que un mueble, que un tapete. Entonces es muy teso. Pero cuando uno ya lo mira en situaciones como las de nuestras sociedades, uno sí se da cuenta que el tema de la equidad de género ya se volteó como para el otro lado. Entonces, es como que los empieza a ver como un aplacamiento hacia los hombres, como si los hombres no pudieran hacer un montón de cosas. No, yo pienso que debe ser de verdad equitativo, equitativo. Pero listo, sigan pues, chicos. Bueno, pero la cual, ¿qué tan efectivas han sido esas soluciones? Pues la verdad, esas soluciones, pues que ya termina la problemática que hay, sino que entonces, pues ciertas partes de la desigualdad, pero todas siguen muy vivante las desigualdades, que impide que el conflicto termine, que este conflicto más que todo, pues con el conflicto que hay en como en la religión del Islam, que son muy llevados pues como a que el hombre es el rol y el pues como la parte mayor, la cabeza mayor del hogar, y que la mujer solo va a estar relegada hacia la pues como hacia la casa, Pero y eso que ha solo, contribuido a su disminución. eso solo pasa en las culturas islámicas. Eso solo pasa en las culturas islámicas. Quiero decir, el problema de la equidad de género solo ocurre en los países que son musulmanes. Se les dañó la conexión, ¿cierto? Profe. ¿Dónde está? ¿Ya lo vieron? Profe. Ahora Hola. sí. Te quedaste congelado. Ah, sí, pues como que se cayó como el internet o no sé qué fue lo que pasó, pero bueno, coméntame qué me estás diciendo. Que si los países que son musulmanes es en los únicos lugares donde el problema... Ah, no, obviamente eso se presenta pues, en otros países, sino que obviamente que la mayor parte que se presenta este tipo pues, de conflicto es en este tipo de países, pero pues, es un conflicto muy global que se ve pues, también aquí en Sudamérica, en América del Centro, en Asia, en África, y en todo ese tipo de cosas, sino que obviamente como lo que manifestábamos antes, se ve más que todo en los países que van pues muy de la mano con la religión, con el Islam, musulmán y todo ese tipo de cosas. Ok, sigan. Y que ha contribuido a su disminución, lo que ha contribuido a la disminución de este conflicto es más que todo todas las mujeres que han salido como a alzar pues su voz, para que ya no existan este tipo de desigualdades, que también pues, han relegado todo eso a marchas, a presentarse pues como obviamente a salir de ese estigma que se tiene que la mujer solamente puede estar como en la casa, sino que la mujer también puede ser ingeniera, puede ser arquitecta, abogada, médica, pues como
esas ganas de demostrarle como al mundo que, pues, de que la mujer es algo más que, pues, que alguien que está en la cocina, algo, pues, como, pues, ¿me entienden? Sí, yo creo que sí somos algo más pues que la que está en la cocina. Exactamente, entonces por eso pues, se ha vivido como ese cambio y a pesar pues y ya con las nuevas tendencias que hay, ese tipo de cosas, hay más aceptación del mundo. Entonces por eso ha venido como ese cambio. Sí, ¿qué más? ¿No? Pues ya ahí ya están todas las preguntas solucionadas. Es un problema que ya se solucionó. No, es un problema que lo que te decía, se va a seguir presentando en el mundo, pero obviamente ya no es tan, pues como por decirlo así, tan latente como se veía antes. Obviamente que se espera que algún día se llegue, pero se llegue a acabar este tipo de conflicto, pero siempre va a permanecer ahí o siempre va a estar ahí. Una pregunta, ¿ese conflicto tiene el mismo nivel de intensidad en todas partes? Por ejemplo, ¿se acuerdan del documental que vimos el viernes? Sí. Allá en Irak es igual ese problema que aquí en Colombia. No, obviamente no. O sea que allá se demora más tiempo en resolverse Si es que se resuelve, sí. o en evolucionar, pues como en unas batallas. Pues por eso se viven todos estos problemas que, digamos, hay algunos de estos países que están viendo que las mujeres se están rebelando y que, digamos, la solución que ha visto como el gobierno es como meterlas a la cárcel y todo eso. Pero pues, cosa que no está bien, sino que también deberían de aceptar de que las mujeres pueden estudiar o pues pueden tener acceso a las universidades, a unas mejores oportunidades y ese tipo de cosas. Por ejemplo, en Irán la lucha es para que puedan salir a la calle sin el trabuco en la cabeza. Una cosa que para nosotras es como pues que puedan salir en ropa normal, o sea, puedan usar blue jeans, camisas, vestidos, o sea, normal, que no tengan que estar pues como tan cubiertas todo el tiempo. Esa es la lucha de las mujeres en Irán. En este momento las meten a la cárcel porque no se ponen en la cosita. Entonces no está en el mismo nivel de evolución el problema. Entonces, listo, muy bien, gracias chicos. El equipo 2. Está a las 12. ¿Qué tiempo? No, más rápido. Equipo 2. No hay equipo 2. Fíjate ahí en la. Yo miro si es que no hay equipo 2. A ver. No hay equipo 2. Equipo 3. Hola, profe, ya te expongo. Bueno, entonces la problemática que nosotros escogimos es el empleo informal, el trabajo informal. Bueno, es un problema a nivel global, ya que alrededor del mundo hay más de 2.000 millones de personas que ocupan un empleo informal según el último informe de la Organización Internacional del Trabajo, donde el 93% de esta cifra proviene de los países de desarrollo. Se carece de unas condiciones de trabajo decentes, ya que en la mayoría de los casos no se cuenta con protección social y son vulnerados sus derechos en el trabajo.
¿Cuáles son las causas? Existen 4 causas que principalmente son la baja efectividad de las regulaciones laborales, los bajos beneficios de ser formal, altos costos de ser formal, tales como los altos impuestos a las empresas y a los generadores de empleo, y la baja oferta de habilidades demandadas en el mercado laboral. Bueno, ¿cómo es? ¿Cómo sucede? ¿Cómo se da? La globalización del conflicto se da alrededor del mundo y se centra sobre todo en América Latina. Globalmente se identifica por mujeres cabeza de hogar, personas de bajos recursos, personas no estudiadas y personas con una gran familia, pues con familias numerosas. ¿En dónde se da y cómo? Es un conflicto que se da a nivel mundial y, por ejemplo, en Turquía hay mucho empleo informal, ya que la población no tiene el mismo idioma con los empresarios del país, pues que manejan el país. Las mujeres que no pueden trabajar en empleos estables y buenos, la desigualdad del empleador al empleado. Y, por ejemplo, Colombia está situado en el número 1 de empleos informales, donde este también se da por algunas razones a nivel mundial, que son las que se mencionaron anteriormente. Sucede de la misma manera, sucede de la misma manera. La respuesta es sí. Hay muchos patrones que se repiten cuando se habla del trabajo informal, como hay situaciones en diferentes países donde se puede agregar más rasgos o que no son todos los mismos, pero en conclusión se ve igual alrededor del mundo. No entendí eso. ¿Cómo así se, que se puede agregar más rasgos o que no son todos los mismos? Entonces, como del mismo modo en el sentido contrario. O sea, para todas el mundo son las mismas variables de por qué no se está dando, por qué se está dando el empleo informal, que es porque, sí, por las que ya conocemos, porque no dan trabajos estables o no se presentan las habilidades, etcétera. Pero en algunos países hay pues como rasgos específicos que no se presentan en todo el mundo, por ejemplo, como el documental que vimos en Irán, que por ejemplo las mujeres dependen de los hombres, entonces pues es precisamente por eso. O sea que hay pues como cosas culturales que dan paso al trabajo informal. Vale, entonces ahí la respuesta creo que no es sí, la respuesta es no. Hay muchos patrones que se repiten, pero hay muchas variaciones también. Sí. Bueno. Hay un patrón como general, pero en realidad el fenómeno del trabajo informal tiene variaciones dependiendo de las culturas. Otra cosa, ¿de dónde tomaron que en Latinoamérica es donde más se hace el fenómeno? Profe, no sé, tengo que buscar otra vez la fuente porque no la tengo en este momento. Porque obviaron, por ejemplo, Asia, África, creo que sea igual. No creo que sea América Latina donde más empleo informal hay. Profe, no, o sea, el número 1 es Colombia, hay una página en donde lo leí que hicieron un estudio pues del empleo informal, pero por ejemplo hablé de Turquía, que Turquía es como el cuarto, también está Nueva Zelanda, pues países de Asia también, sino que pues explicamos esos como esos 2 países en sí. Ok, listo, Y esos datos son del 2022. del 2022 frescos. Sí, Ujú. ok. Bueno, entonces las 3 soluciones en las 3 partes del mundo. Primero que todo está Brasil, donde el gobierno de Brasil ha implementado una iniciativa que se llama Programa de Formalización llamada del Trabajo Doméstico, que tiene como regularizar y proteger los derechos laborales de los trabajadores domésticos informales. La iniciativa proporciona beneficios como salario mínimo, seguro de salud y protección social a los trabajadores domésticos, y también exige a los empleadores que cumplan con ciertos requisitos laborales. En India se ha implementado el Programa Nacional de Empleo Rural Garantizado para crear empleos formales en áreas rurales. Este programa ofrece empleo garantizado y remunerado a los trabajadores rurales durante al menos 100 días al año en proyectos de desarrollo local. Los trabajos incluyen trabajos en construcción, la agricultura, la silvicultura y ayudan a mejorar la calidad de vida de los trabajadores.
Y en Reino Unido, el gobierno implementó una iniciativa llamada Programa de Trabajo Flexible, que permite a los trabajadores informales acceder a beneficios laborales como licencia por enfermedad, permisos pagados y pensiones, y los trabajadores pueden optar por un contrato de trabajo más flexible y los empleadores pueden proporcionar esos beneficios a los trabajadores informales sin comprometer su posición financiera. ¿Qué tan efectivas han sido? No, profe, no sé, pues el tiempo no nos dio para investigar si fueron efectivas o no. Bueno, ¿qué tan efectivas han sido estas soluciones? No, mentiras. Sí, obvio sí. En Brasil, la iniciativa del programa de formalización llamada el trabajo doméstico ha sido efectiva, mejorando diferentes derechos laborales a los trabajadores domésticos informales, como horas extra remuneradas establecidas durante la máxima del trabajo en 8 horas diarias y un seguro de desempleo y acceso a la seguridad social. En Reino Unido, el programa que implementó el gobierno fue exitoso, ya que según una encuesta hecha por la organización 4 Days Week Global, mostró que el 78% de los líderes de las más de 70 empresas de Reino Unido cambiaron sus horarios, aseguran que la transición fue buena o sin problemas, y solo el 2% lo consideró desafiante. En su mayoría, el 88% consideró que los horarios de 4 días funcionan bien y junto con ello, casi la totalidad de las organizaciones que implementaron la medida, el 86%, afirmaron que mantendrían este tipo de jornada cuando finalicen los programas y pilotos en noviembre. Y el proyecto implementado en India ha aumentado muy poco la formalización del trabajo, ya que al ser una población tan grande es muy complicado y extenso el lograr formalizar a los trabajadores. El sector formal de este país emplea solamente el 10% de su fuerza laboral, o sea que solo otorga trabajo a 48 millones de los 472 millones de la PEA. O sea, no fue exitosa. Bueno, ¿qué impide que el conflicto termine? El trabajo informal no ha terminado debido a múltiples razones, pues como la falta de oportunidad laboral estable, donde muchas veces no se ajustan a la capacidad de las personas o exigen grandes habilidades para que los trabajadores implementen en las empresas desde un inicio. En segundo lugar, muchas veces se trata de algo cultural donde históricamente ha sido aceptada el trabajo informal. Entonces, pues no se está combatiendo por eso mismo. Y en tercer lugar, la tecnología ha abierto muchas puertas para que las personas puedan trabajar desde casa y cumplir con trabajos sin ningún tipo de contrato de por medio, lo que esto evita que sea formalizado y pues consecuentemente haya más incentivación al trabajo informal a lo largo del mundo. Bueno, ¿y qué ha contribuido a su disminución? Los países que sufren de este problema, pues, de trabajadores informales, buscan poder hacer que aporte, pues, que el Estado aporte pagando los impuestos, pero ya con algunas condiciones para que los negocios ya más formalizados puedan como acceder a, pues, como a recursos y pues puedan pagarle a sus trabajadores. A su misma vez, a nivel global, ha habido varios esfuerzos para reducir el trabajo informal, pero la Organización Internacional del Trabajo ha promovido las formalizaciones del empleo a través de programas y políticas. Y muchos países han desarrollado políticas específicas para abordar el trabajo informal, como programas de capacitación y asesoramiento empresarial para pequeñas empresas, por ejemplo, reformas regulatorias para promover la formalización y acciones para ampliar la protección social y reducir la pobreza. Bien. Chicos, pregunta, ¿Rappi y Uber es empleo informal? Sí. Formal. Es informal. ¿Legal o ilegal? Pero aquí en Colombia. Pues en Colombia es ilegal. Es ilegal. Estas dos empresas son todas interesantes porque el modelo de negocio en Europa ya los están legislando. Les están obligando a pagar impuestos y a ofrecer derechos laborales. O sea, que el que sea Uber, pues no esté ahí a la deriva de su carro, pues que si se varó, que si se choca y se mató, que si lo atracaron, es problema del conductor, ¿sí o no? O sea, en esas plataformas es como que, nada, usted pone su carro, todos sus bienes, su integridad,
a cambio de una plata que te da la app y además te saca el 30%. Pero por ejemplo, Uber ayuda a los conductores. Entonces, digo, los conductores de Uber y te chocas, tengo entendido que responden por el otro carro, por el tuyo. Y además, si tenés un problema con el tránsito o algo así, ellos te ayudan. Sí, pero tiene unas condiciones en letra pequeña. Como se choca si estaba durante un viaje de Uber o, pero por ejemplo, usted estaba, o sea, eso tiene unas condicioncitas, ¿cierto? Si te pasa algo, ellos preguntan cómo estás bien, tal cosa, pero no, o sea, no hay una de verdad como un respaldo, como una compañía. Pues a mí me pasa algo en este momento, estoy por acá caminando, se me dobló un pie, me quebré el tobillo, a mí inmediatamente se activan los seguros del Seipa y yo estoy cubierto. Además de eso, yo tengo una ARL y no, ¿cierto? Porque yo soy una empleada. Si a un Uber le pasa eso, se va a comerse una empanada y se quiebra el pie, no lo cubre Uber. No le va a decir, ay, ¿qué le pasó? Incapacidad, entonces yo le pago. No. Entonces, ese modelo de negocio es muy interesante porque han enriquecido mucho a los dueños de Uber y a los dueños de Rappi, pero tiene muchos cuestionamientos desde el punto de vista del trabajo digno. Pero están diciendo que el debate hay para ver si lo leen, pues para ver si los obligan a formalizar como el empleado. Era porque había mucha gente misma que trabajaba en esas plataformas que no querían que los formalizaran. ¿Que les convenía más así? Sí, porque Sí. hay mucha gente que trabaja en eso esporádicamente. Ajá, esa es la otra cara de ese negocio. Esa es la otra cara. Sí. Chicos, dejemos hasta acá. Tienen razón, no alcanzamos. El miércoles seguimos los grupos que faltan. Y otra cosa que me pareció muy bacana a mí de las plataformas es que, por ejemplo, ya esa queja de los taxistas de que no, la queja de los Uber, que nos está acabando con el trabajo. Yo siempre pensaba, ¿por qué los taxistas, las empresas de taxis, no se vuelven más tecnológicas? O sea, ¿por qué no hay una aplicación de taxi, así como Uber? Sí, hay varias cosas. Pues, pero que no puedan como perder el servicio, así como el Uber, que sea taxi. No, pero que sea mejor, porque si no, ni porque Que sea eso, que mejor que está. Buen taxi. No, pero Así que el servicio sea un servicio competitivo a las plataformas, y no diga, ay, no es lo mismo, también muy bacano taxi individual, recogen, esos queridos, bla, 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 sus carros. bueno, o sea, si es algo muy grosero. Pues son una bandera, yo no, yo sé. Se me trae. Pero a mí me parece. Ah, pues sí, sí. No sé, chao.